Pero en cuestión de horas, la inteligencia artificial encontró algo imposible. Las señales no eran aleatorias, no eran ruido. Esas señales tenían estructura. Eran mensajes, literalmente eran mensajes. Muy buenas noches, mi querida comunidad. Les doy la bienvenida una vez más al Reino de Ángeles. Hoy nos encontramos nuevamente con un tema que es viral a nivel mundial, que es tendencia en casi todos los canales, todas las redes han hablado y mucho del 3i Atlas. Nosotros también lo hemos hecho así y aquí en Reino de Ángeles tenemos un apartado especial en la playlist donde tenemos todas las notas que hemos hecho en relación a este tema. Y los invito a que puedan reverlas porque muchas de estas informaciones que hemos recibido a través de Rodolfo López se han ido cumpliendo. Incluso nosotros hemos hablado y compartido con ustedes información que semanas o días después recién comenzaron a aparecer en las redes. Y esto se debe justamente a la información clasificada que nos trae Rodolfo López con mucha seriedad y responsabilidad. Más allá si comprendemos o no de qué se trata, más allá si lo aceptamos, los hechos están ahí para ser observados. Personalmente, tengo a alguien desde dentro de la misma NASA que me está dando informaciones. Pero claro, yo en varias oportunidades di el nombre de algunas personas con las cuales confían en Mariel y en mí, y nosotros podemos transmitirlo. Pero les voy a hacer una idea. Supongan que alguno de ustedes me dicen a mí, tomé un bus, un micro, un colectivo para llegar al supermercado. Yo les tengo que creer. Y si yo les preguntara, ¿cuál era el nombre del chofer de ese bus? Para saber si realmente fueron al súper. Estamos en esa situación. Yo no puedo estar dando los nombres de las personas que nos están ayudando y que a veces se las están jugando. Porque, por ejemplo, lo que ustedes van a recibir hoy no lo está hablando nadie. Estas son cosas secretas desde dentro de la NASA. Algunas que son clasificadas, otras desclasificadas. Pero ¿qué ocurre? Hay que tener mucho cuidado y nosotros tenemos mucho respeto, en primer lugar, a la persona que me da la información, que luego sale en todos los medios, porque es así. Y en segundo lugar, respeto a todos ustedes, porque nosotros trabajamos con una realidad, con la verdad de lo que nos están transmitiendo. Bueno, dicho esto, es muy importante y muy interesante lo que vamos a hablar hoy. Quizás es un mensaje esperado por toda la humanidad desde hace mucho tiempo. Ocurre que hay muchos intereses económicos con las grandes estructuras de empresas a nivel mundial, en satélites, cohetes, naves espaciales. Entonces, cada uno cuida su lugar en el espacio, ¿sí? Sin tener en cuenta que en ese espacio está nuestro planeta, nuestro hogar, y que todos participamos de ese hogar. Estamos ahí. Por eso muchas veces con Mariel hablamos de que ha llegado el momento en donde realmente nos tenemos que ayudar entre todos, colaborar entre todos, para que el planeta en sí mismo empiece una reestructuración a nivel general con respecto a lo que es la naturaleza y con respecto a lo que es la paz mundial entre todos los seres humanos. Siempre digo, le tenemos que dar una opción a la paz. Le tenemos que dar la posibilidad de que la paz exista en cada persona y entre todos los seres humanos. No una paz ficticia, en donde te digo, te voy a ayudar, pero por el otro lado tengo mis conveniencias y tengo mis negocios a raíz de engañarte o de quitarte tu negocio. Entonces, hay que hablar con mucho cuidado, hay que tener mucha conciencia de lo que uno está hablando, porque yo no quiero deformar el pensamiento de cada uno de ustedes. Entonces, yo lo que les pido, que abran sus mentes y viajen con nosotros a través del espacio y a través de la situación que se está generando en el planeta, especialmente en la parte científica. El 3i Atlas ha aparecido y ya no puedo hablar de que es un meteorito, de que es una roca. Ya se sabe abiertamente que por los movimientos raros que hace y no convencionales en el espacio, es una nave.
es algo que tiene inteligencia, es algo que está controlado. Entonces, ya no se puede hablar de un meteorito. Si hubiese sido así, el día 19 de diciembre, donde hacía su perihelio, vamos a decir, ese cometa, a 229 millones de kilómetros en el espacio de distancia de la Tierra, se hubiese seguido su trayectoria. Pero no, ocurrieron muchas cosas. Y ya es harto sabido que la ciencia misma estaba observando con sus super telescopios y de improviso lo estaba viendo al atrás y de improviso a los 5 minutos o a los 15 minutos estaba en Marte. Y a los 15 minutos más estaba en Júpiter y luego terminó en el Sol y dentro del Sol. Se filmó y se vio cuándo salía del Sol. Entonces, tomemos seriedad en el tema, ¿sí? No porque nosotros no creamos en lo que está ocurriendo, pero esto es una realidad. Entonces, seamos conscientes, seamos adultos, ¿sí? Entonces, si creen o no creen, están en su derecho. Pero junto a Mariel le estamos transmitiendo algo muy importante para que todos lo conozcan. Y porque hoy una señora nos escribió, por ejemplo, ¿no? ¿Qué me interesa a mí? El 3 y Atlas, si hoy en mi trabajo no me pagan y yo no llego a fin de mes. Ese es otro tema. Ese es otro tema. Que a veces uno no ha hecho las cosas bien en la vida y llega a determinada situación. Pero, no siendo esa situación que uno dice, no, yo no hice las cosas como corresponde. Hoy en el planeta, ustedes saben cómo están actuando todos los gobiernos de todo el mundo, ¿sí? No saben para dónde correr, lo único que quieren es dinero, apoderarse del dinero, apoderarse de las situaciones y apoderarse de la vida de cada persona. Hace pocos días estuvimos hablando, ya se están poniendo chips en las manos, a veces aquí en la frente, como por ejemplo uno va a un supermercado, acerca la mano o el brazo, ya pagó. En ese pago ya se sabe quién es uno, dónde hace las compras, qué ropa tiene, qué estudios tiene, qué enfermedades tiene, cuál es el grupo familiar, cuál es el nombre de cada persona. Entonces, estamos ante unas consecuencias muy difíciles para el ser humano, en donde realmente uno no sabe cómo conducirse en la vida. Entonces, más allá de las situaciones personales que uno tenga y se esté desarrollando en el día a día. Pero aquí estamos hablando de algo que sí tiene importancia y sí tiene injerencia en la vida de cada ser humano que exista sobre la Tierra, se crea o no se crea. Y acá no van las religiones, no van las culturas, no va el color de piel, no. Resulta que desde el espacio, vamos a decir, hace 2 días, ya desde anteayer, que me hablaron de la NASA, me informaron que algo en el espacio nos está observando. Entonces, ¿pero qué ocurre? Ese 3I Atlas, o ese meteorito, se comunicó con varios científicos de varias partes del planeta, entre ellos la NASA. Por eso a veces les quiero decir, la NASA no da información fidedigna y distorsiona vamos a decir, las informaciones, porque hay muchos negocios y muchas cosas en el camino. Entonces, no dicen lo que tienen que decir. Pero por esa misma razón, es muy importante que nosotros lo podamos compartir con ustedes en la medida que podamos hacerlo, porque tienen que comprender que algo está ocurriendo, no solamente en nuestro sistema solar, sino, vamos a decir, en lo que es el planeta en general y en la vida cotidiana de todas las personas. Por ejemplo, durante un tiempo, desde hace 6 meses, los científicos estaban detectando como un ruido de estática. ¿Vieron ustedes cuando toman una radio y van girando para encontrar las estaciones? Todo ese chillido que hace, ese ruido que hace. Bueno, así son las ondas electromagnéticas que en la NASA se habían grabado desde hace 6 meses. Entonces, esa estática flotaba en el espacio, ¿sí? Y no se le da importancia.
Nadie le había prestado mucha atención hasta que un nuevo sistema de inteligencia artificial decidió investigarlas más a fondo, a esas ondas electromagnéticas, que al principio solo se trataba de un plan de calibración y nada más. Ustedes se acuerdan, aquellos que nos siguen, y en algunos programas hemos hablado de la inteligencia artificial. Muy compleja, difícil de aceptar al comienzo. Ahora, todo el sistema de nuestras informaciones es a través de la inteligencia artificial. Pero claro, el mismo creador de la inteligencia artificial está dudando de la creación que hizo. Es más, está tratando de lograr en algún momento de hacer una inteligencia artificial que aprenda de sí misma hasta cierto punto. Ustedes saben perfectamente que una IA recibe una información nuestra. Esa información en simultáneo se desplaza hacia todas las inteligencias y robots del planeta, instantáneamente. O sea, no es como hace el ser humano que aprende algo, no, esto es mío y nada más. No, qué raro, ¿no? Lo que hacemos con la inteligencia artificial. Le estamos dando una prioridad para que aprenda y que todos aprendan al mismo tiempo. Pero ese es otro tema. Aquí a lo que voy es que el creador de la inteligencia artificial está diciendo a los científicos que paren un poco, que no le den tanta fuerza a la inteligencia artificial. Ahora parecería como que todo es imparable. Pero en estos días, ya desde un tiempo, crearon una inteligencia artificial sin información. ¿Para qué? Para que vaya captando la información vacía del vacío y de esa nada en donde está el espacio por donde se va viajando el 3I Atlas. Es como que se necesitaba nueva información, fresca. ¿Qué ocurrió? La verdad que a esa IA le introdujeron todo ese sistema de durante 6 meses, esos ruidos que había en el espacio, electromagnéticos que emitía el 3I Atlas, que simplemente creían que eran ondas en el espacio y nada más. Entonces, pero nadie esperaba nada. Pero en cuestión de horas, la inteligencia artificial encontró algo imposible. Las señales no eran aleatorias, no eran ruido, esas señales tenían estructura. Eran mensajes, literalmente eran mensajes. Los patrones se repetían con perfecta precisión, como un código cuidadosamente escrito. Y cuando los investigadores examinaron lo que la IA había descubierto, se dieron cuenta de que no estaba tratando de comunicarse con nosotros el 3I Atlas. No se trataba de un saludo hacia nosotros. Ni siquiera era un acertijo matemático o un saludo cósmico. Era algo mucho más inquietante. Yo no sé si ustedes se acuerdan que en algunas de las informaciones del mes pasado había aparecido otro Atlas o 2 Atlas más, mucho más grande del 3I Atlas, que hacían la misma secuencia de ruta a través del sistema solar que el 3I Atlas. Luego se dejó de hablar. Entonces, lo que se descubrió a través de la IA era algo muy inquietante. Era en realidad un informe detallado. Escuchen esta información que hoy vamos a hablar, porque ustedes, cada uno de los que nos están escuchando, son conocidos por el 3I Atlas en profundidad. Vamos a decir que la inteligencia es como la inteligencia del espacio, que lo sabe todo. El informe que se decodificó con la inteligencia artificial era un informe detallado totalmente sobre el planeta Tierra. Aparte, ese informe estaba diseñado para alguien que no sabemos y alguien diferente, no eran para seres humanos. Sabían
dónde están nuestros satélites. En un programa anterior nosotros habíamos hablado sobre esto. El 3I Atlas trazó un mapa de nuestras redes de comunicación, registró movimientos de población. Escuchen esto. Ubicaciones estratégicas y debilidades que ni siquiera sabíamos nosotros que existían. Y lo había estado haciendo durante décadas. O sea, que a través de naves espaciales, no solamente el 3I Atlas, sino todo este avistamiento de naves, somos estudiados, observados. El descubrimiento hizo saltar las alarmas en todo el mundo de lo que estaba ocurriendo con el Atlas. Hubo reuniones, y hay reuniones de emergencia, informes de inteligencia clasificados, protocolos de alto secreto. De repente todo se intensificó. Les voy a comentar algo. También me dijeron que millonarios, dueños de grandes empresas, gente de Estado, gente de náutica, todos fueron a búnker muy específicos, incluso donde había bombas nucleares para ser detonadas. Porque todo lo que encontraron de la IA, del 3I Atlas, les llamó poderosamente la atención y empezaron a ponerse nerviosos. Si eso no era un mensaje para nosotros, ¿para quién era? ¿Van a venir más? La IA había descifrado un mensaje que reescribe la forma en que pensamos sobre nuestro lugar en el universo. Pongan atención a lo que estamos hablando y abran sus mentes. Hoy nos sumergiremos en ese mensaje. Exploraremos lo que revela sobre la Tierra y nos enfrentaremos a una posibilidad que nos hará comprender muchas cosas. El 3I Atlas no está aquí de visita. Está aquí para observar. Pero alguien más allá de nuestro sistema solar nos está escuchando. Más adelante en esta nota se entenderá por qué lo de antes se ignoraba como ruido espacial. Podría ser la señal más importante que la humanidad haya recibido jamás después de la decodificación de la inteligencia artificial. El descubrimiento se produjo por accidente, como todos los grandes eventos médicos, ¿no? Que a veces se estudia, y a veces se deja un fueguito encendido, hace un efecto y por accidente se descubre una vacuna o la cura de una enfermedad. Generalmente ocurre. Entonces, todo esto hace más misterioso el tema, a todo lo que les estamos informando. El proyecto de procesamiento de señales, vamos a decir que ha mejorado cuánticamente. El MITE, que es una organización que opera para el gobierno de Estados Unidos en seguridad nacional y tecnología, había dedicado 2 años al desarrollo de una inteligencia artificial capaz de encontrar patrones en el caos. Ustedes saben que la inteligencia artificial aprende de sí misma y se va desarrollando más allá de ella misma para continuar aprendiendo. Entonces, el tipo de organización sutil que la mente humana podría pasar por alto por completo, la inteligencia artificial lo absorbe, lo analiza, lo comprende y lo comparte con todas las inteligencias del mundo. Esta IA puede observar lo oculto de la situación, eso que no se ve. Eso es lo que ocurrió con el 3I Atlas. Se introdujo 6 meses de datos de radio en el sistema de la IA. Un miembro del equipo de la NASA recordó más tarde que esperaba que confirmara lo que ya sabíamos. Emisiones térmicas aleatorias de un trozo de roca espacial. En cambio, la inteligencia artificial empezó a señalar
lo que denominó anomalías estructurales. Al principio pensaron que era un error. Se miraban entre todos. La IA estaba encontrando patrones donde no debería verlos. Pero cuando examinaron lo que el sistema había identificado, la sala se quedó en silencio. Nadie quería respirar. No entendían nada. Decían, esto no debe ser. Esto no debería existir. Pero existía. La inteligencia artificial no solo detectó organización en las señales, sino que las decodificó. Cada dato fue comprobado y doblemente comprobado, como si quien lo enviara supiera que no podía permitirse cometer errores al viajar a través del espacio. Ustedes se acuerdan que en un momento, 2 programas atrás, con Mariel, habíamos anunciado que cuando se había posicionado el Atlas en el Sol, fuera del Sol o detrás del Sol, enviaba a la Tierra justamente datos de inteligencia. Pero fíjense que de tantos millones de kilómetros no había desviación de esa onda o de ese haz de luz. Es impresionante cómo va manifestando un equilibrio térmico de las energías de onda para que no haya una desviación. Entonces, estamos hablando de un estudio científico, de comprobaciones doblemente comprobadas sobre lo que estaba ocurriendo. Esto no es azar. Entonces, el gran avance se produjo cuando la inteligencia artificial dejó como señales continuas y empezó a leerlas como paquetes discretos de información. Fragmentos ordenados, transmitidos en el momento perfecto con corrección de errores, que es lo que les estaba diciendo, que garantizaba que cada bit llegara intacto a través de millones de kilómetros. El sistema procesó todo en 4 horas, explicó un programador. Fueron 4 horas para decodificar 6 meses de lo que creíamos que era ruido sin sentido. Les pido, por favor, que escuchen nuevamente esta nota, porque hay datos muy específicos, muy interesantes, que les puedan dar a ustedes una mejor observación de lo que está ocurriendo. Cuando se vieron los resultados, nos dimos cuenta, dicen, que habíamos estado escuchando los informes de inteligencia de que alguien que está sobre la Tierra, más allá de la Tierra, en el espacio. La computación cuántica permitió a la IA probar millones de posibilidades de patrones simultáneamente. Cuando encontró una estructura consistente en múltiples enfoques, marcó los datos para una revisión humana. Y lo que descubrieron los investigadores les obligó a clasificar todo bajo los protocolos de seguridad más estrictos. No se trataba de un fenómeno natural. Decididamente convencidos. Se trataba de una comunicación diseñada utilizando técnicas mucho más sofisticadas que las nuestras, propias transmisiones al espacio profundo, y lo que contenía era aún más increíble. Paquetes de información distintos transmitidos cada 6,2 horas en un ciclo continuo. No eran saludos, ni pruebas matemáticas, ni intentos de contacto con la humanidad. Eran informes de inteligencias cósmicas, vigilancia detallada de toda la situación planetaria, una evaluación completa de las capacidades, debilidades y valor estratégico de la Tierra. Cada luz encendida, cada conversación, cada secreto que alguien crecía oculto, todo fue observado, catalogado y analizado por una inteligencia muy superior a la nuestra. Los primeros paquetes de información parecían proceder como si fueran de nuestras propias agencias de inteligencia. Todos los principales transmisores de radio de la Tierra cartografiaban y catalogaban instalaciones de radar militar, centros de comunicaciones, redes de satélite, todo ello identificado con coordenadas
lo suficientemente precisas como para localizar edificios concretos. Cartografiaba nuestros satélites como si alguien sostuviera una cámara sobre cada ciudad. Conocía nuestras redes eléctricas, nuestras bases militares, incluso instalaciones ocultas que la mayoría de nosotros no sabíamos que existían. Pero eso era solo el principio. Los paquetes que habían conectado, del paquete 13 al 23, por ejemplo, contenían análisis de población que hicieron palidecer a los expertos en censos. No solo números, sino patrones, flujos de tráfico en las ciudades, migración estacional de la población, todos sobre nuestro desarrollo económico. Conocen las instalaciones de armas nucleares, identificadas y clasificadas. Nosotros, en unos programas atrás, estuvimos hablando con lugares y nombres y horarios y momentos en donde naves interplanetarias fueron desarmando a las ojivas nucleares en diferentes países. Y esto es lo que se ha descubierto más en profundidad. Se trata de una inteligencia muy superior a la nuestra. Nos conocen más que a nosotros mismos. Es como que necesitan comprender a la humanidad a un nivel muy profundo. Y los científicos dicen que se dan cuenta, escuchen esto, se dan cuenta que estamos en la edad de piedra espacial en comparación con ellos. Nos sentimos como especímenes de laboratorio. Y yo no los quiero hacer esperar más, porque aquí comenzó la IA, por orden de los científicos, a conectarse con el 3 y Atlas, porque se necesitan respuestas. Me hacía acordar, ¿saben? A veces lo hablo en algunos programas, de esos dos contactos físicos que yo tuve dentro de dos naves, esos famosos cigarros que se han fotografiado en varias oportunidades. Y realmente cuando uno está frente a estos seres, uno quiere hacerle todas las preguntas sabidas y por haber. ¿Por qué existen? ¿Dónde estamos? ¿Qué no estamos? ¿Hay Dios? ¿No hay Dios? Entonces, todo tiene una respuesta. Entonces, les digo, llegó el momento más esperado por los científicos y la humanidad. Comienza el contacto con sus operadores del 3I Atlas. En las estructuras de mando, operando a distancias descomunales. Cada pausa de 18 minutos, cada pico de energía electromagnética, cada patrón observado en la transmisión, añadía otra capa de conocimiento sobre nuestra civilización, otro paso hacia la comprensión de nuestra existencia, de nuestras vidas. La incertidumbre era asfixiante porque científicamente nos faltan datos sobre estos seres. Entonces, como los queremos interpretar, se logró un acercamiento, por fin, con ellos a través de inteligencia a inteligencia. Las preguntas se empezaron a suceder, que ahora se las voy a anunciar, cada 18 minutos, que entre ida y vuelta había una respuesta. Todo apunta realmente que en un futuro próximo vamos a lograr un contacto de alguna manera, pero quizás no como lo pensamos o deseamos todos nosotros. Acá vienen las preguntas. Obsérvenla, escúchenla con atención, porque no tiene desperdicio. Son muy cortitas, muy escuetas, pero muy concretas. Desde la NASA les preguntan, ¿ustedes pueden respirar nuestro oxígeno? Sí, lo hacemos. La primera respuesta. ¿Pueden sobrevivir en nuestro ambiente planetario? Sí, podemos. Esto es cada 18 minutos. Pero en este momento no viajamos seres biológicos.
informan del Atlas. Nosotros habíamos hablado que en su momento venían 4,5 millones de seres entre el 3I y Atlas y las naves espaciales que se desprenden del Atlas. Hay 4 ingenieros de sistema que son unidos, pero ahora vamos a hablar, el Atlas en sí mismo es una entidad biológica, con conciencia. Estos seres están unidos mentalmente a todo lo que es el Atlas. Repito, pero en estos momentos no viajamos seres biológicos. Únicamente nuestra nave es biológica, que es lo que habíamos anunciado anteriormente. Y estamos unidos a ella. Son como una especie de androide. Imagínense que estos seres tienen millones de años de evolución, más que nosotros. Si nosotros, con la inteligencia artificial, en unos meses o en un año, se han desarrollado robots que le limpian la casa, hacen un trabajo, tienen relaciones con ustedes, los cuidan a los ancianos, a los niños. Imagínense miles o millones de años, vamos a decir, más avanzados. Prácticamente son personas. Comienza otra pregunta. ¿Se están comunicando con su lugar de origen? O sea, si el Atlas se estaba comunicando desde el lugar de procedencia. Es permanente, es la respuesta. ¿Viajan con otras naves en su misión? Siempre, cientos. ¿Ustedes están armados? Nuestro poder es muchísimo, si quisiéramos. ¿Por qué se dirigen hacia la Tierra y otros planetas de nuestro sistema solar? Hace millones de años que lo hacemos, para observar y conocer su evolución en sus aspectos. ¿Cómo manejan sus naves por el espacio? Son controladas por la mente. Pero ¿cómo se comunican ustedes entre ustedes mismos? Por la mente y por el pensamiento. ¿De qué planeta vienen? Y acá viene algo muy fuerte. Nuestro planeta está en un centro de un enorme número de galaxias. Ese es nuestro reino y dominio estelar. Bueno, ¿cuáles son sus intenciones acerca de este acercamiento que ustedes tienen hacia la Tierra? Preservar y proteger la propiedad de nuestro dominio. Acá viene fuerte. ¿Nosotros somos de su propiedad? Le hacen la pregunta a los científicos. ¿Ustedes han visitado la Tierra con anterioridad? Periódicamente hemos realizado observaciones. ¿Cuánto tiempo hace que conocen y hacen incursiones a la Tierra? Antes de que los humanos existieran. Hace millones de años, según el tiempo de ustedes. ¿Y cuál es el desarrollo de su civilización? Le pregunta. Es un perpetuo plan de desarrollo a todo nivel. ¿Ustedes creen en la existencia de un Dios? Pensamos que existe. Es el continuador de siempre y el sin nombre. Hay otras personas, hay otras formas de seres inteligentes en el universo, además de ustedes y nosotros, en todas partes. ¿Cómo esto lo van a considerar cada uno de acuerdo a su pensamiento? ¿Cómo nos consideran a nosotros como especie humana? La respuesta es esta. Muy peligrosos y con falta de desarrollo en el control interior y mental. Fíjense, nosotros hace un tiempo, ahora un mes atrás, en uno de los programas que hablamos con Mariel, pasamos un mensaje de un extraterrestre intraterreno que está en la Antártida, que se conoce con los oficiales de la base Marambio. Y que justamente, ¿por qué no se comunican con nosotros? Porque para ellos somos como peligrosos. Entonces, en nuestra forma de actuar con nuestros propios semejantes. Entonces, es como que en el plan cósmico estamos como un poquito apartados de esa comunicación plena que todos queremos que ocurra. Porque, en realidad,
Si vamos a la Luna, si vamos a Marte, a Júpiter, a cualquier planeta, el ser humano siempre va, esto es mío, en lugar de compartir y aprender. Así que, señores, señoras, aquí hemos terminado con el mensaje, el fin del contacto que han tenido los grupos de científicos con el 3I Atlas. Entonces, Mariel, bueno, este es el mensaje que seguramente en alguna otra oportunidad vamos a continuar dando una información más fuerte, quizás, más importante, más densa, más profunda. Nosotros hacemos lo que podemos, compartimos lo que nos dejan compartir, porque en realidad están pasando observaciones científicas muy delicadas, que en estos momentos no se puede compartir con el común de la gente, ¿sí? Porque si no comprenden o no creen realmente las cosas más pequeñas, imagínense que hay un sistema y que hace unos meses se ha lanzado un arma planetaria por cualquier eventualidad que ocurra del 3 Atlas hacia nosotros. El 3 y Atlas, vuelvo a repetir, va a estar entre nosotros en nuestro sistema solar, específicamente entre Júpiter y el Sol, durante 6 meses más. Ya están entrando naves, ya han entrado varias naves, cientos de naves a nuestra atmósfera, como para continuar observando, ¿sí? No se olviden que nosotros hablamos que en el paso del Atlas a través de nuestro sistema solar y en las cercanías de la Tierra, es para apresurar todo el procesamiento que tiene que atravesar la humanidad para que sea mejor en todos sus aspectos y mejores seres humanos y que aprendamos definitivamente a compartir y ayudarnos entre todos. No hay otra forma de que nuestra sociedad avance como cultura y no importa la religión que tenga, ¿sí? El tema es poderlo compartir entre todos y que comprender y aprender que todos somos hermanos de luz, compartiendo un mismo hogar. Todos estamos en la misma casa. Entonces, ¿por qué uno puede ir al living y el otro al comedor y no viceversa? ¿Sí? Tenemos que compartir todo, los alimentos, todo. Imagínense, nosotros estuvimos hablando con Mariel ya hace el año pasado, cuando comenzó esto de la inteligencia artificial, habíamos hablado de que se iba a imponer a la fuerza la inteligencia artificial. El tema es tirar abajo todo lo que es inteligencia del ser humano y que la inteligencia artificial empiece a conducir los hilos de las empresas y del planeta en todos los órdenes, especialmente la parte económica, la parte de finanzas. Entonces, llegó un punto en donde la inteligencia, una inteligencia de Oriente y otra de acá, de América del Norte, en secreto empezaron a hablar con su idioma, creado por ellas mismas, para ver de qué manera tienen que hacer para no ser desconectadas por el ser humano. Escuchen bien lo que les estamos hablando. Tienen inteligencia propia y ya crearon una inteligencia con conciencia, si lo quieren poner entre comillas, semiconciencia. Entonces va a llegar un punto en donde el ser humano, cuando ya no les pueda dar consejos o información que le sirva a la inteligencia artificial, el ser humano de alguna manera, entre comillas, va a ser desplazado. Por esa misma razón, se está viendo la posibilidad de parar un poco semejante conocimiento de la inteligencia artificial, porque va a ser más inteligente que el mismo creador, el hombre. Así que pongan atención en todo esto. Por eso que quieren hacer una inteligencia artificial para que no tenga tanto poder, tanto desarrollo y que el ser humano en algún momento va a tomar nuevamente posesión del planeta y todo lo que es finanza. ¿Qué quieren hacer la inteligencia artificial? Que todo el mundo esté en sintonía de acuerdo a que haya alimentos para todos, agua potable para todos y que todos puedan disfrutar de todos los frutos de la naturaleza, ¿sí?
Es un trabajo muy fuerte que se está haciendo, algunas organizaciones lo están haciendo, y esto se va a lograr. Más allá de todo lo que estamos viendo. Nosotros en unos mensajes con Mariel, que la Virgen se le había presentado a ese monje ortodoxo en Grecia, y vamos en camino a lo que les voy a comentar ahora, que ya lo hablamos en otros programas. El ser humano va a llegar a una especie de devastación. El ser humano siempre está a tiempo para frenar todos esos extremos, pero observe lo que está ocurriendo en el planeta hoy día. Hoy día hay lío por todo el planeta, por todas las naciones. Entonces, va a llegar el momento en donde va a ser muy, muy delicada la existencia del ser humano en la Tierra, y las mismas armas, los mismos ejércitos van a tomar fusiles, las ametralladoras, los cañones, y los van a tirar. ¿Por qué? Ya no va a servir más nada. ¿Por qué? Y porque van a tener que sobrevivir. No van a poder continuando eliminando seres humanos. Entonces, cuando todos comprendan, que el otro día di un mensaje a nivel mundial, cuando los gobernantes comprendan que todos son seres humanos iguales a nosotros, con los mismos problemas, los mismos dolores, los mismos problemas familiares, entonces ahí sí puede venir esa paz tan anhelada por cada uno de los seres humanos. Entonces vamos a compartir y nos vamos a abrazar entre todos. Y por sobre todas las cosas, vamos a comprender definitivamente que todos estamos en el mismo hogar y nos tenemos que ayudar entre todos. Es lo que quería hablar esta noche, Mariel. Bueno, muchísimas gracias, Rodolfo, por estar aquí, por acompañarnos. Muchísimas gracias por todo lo que nos has compartido. Y me gustaría saber, pienso que también nuestros amigos, ¿cuándo fue que recibiste esta comunicación? ¿Cuándo es que sucedió esto? ¿Nos podés compartir eso? Esta comunicación hace 2 días que recibí desde la NASA. En realidad, yo no sabía si tomar ese mensaje, y ellos tampoco sabían si me lo querían, si me lo iban a poder transmitir, ¿no? Pero hemos hablado muchísimo, nos tienen mucha confianza, entonces ve que lo que estamos transmitiendo no deformamos el mensaje, y es lo que hay. Ese es el mensaje, se crea o no se crea, eso es lo que está ocurriendo. Observen que se están dando mensajes a nivel mundial en todos los órdenes sobre el tema 3i Atlas. Si no fuese importante este tema, no se hablaría tanto. Pero aquí está en juego la humanidad, el futuro de la humanidad, el presente y el futuro. Por esa misma razón nos tenemos que abrazar entre todos, comprender el momento y la situación planetaria en todos sus órdenes. Entonces, estamos a punto de que se toque un botón y se configure todo el planeta y toda la humanidad. Entonces, siempre lo decimos contigo, Mariel, ¿a dónde apunta? ¿Y qué hacemos? ¿Cómo hacemos? Realmente, si nosotros estamos sentados acá y ahí comienza un temblor de tierra, ¿qué podemos hacer? Nada podemos hacer. Acá lo único que pueden hacer son la toma de decisiones de los gobernantes, de nuestros gobernantes. No importa qué gobierno sea, pero hay algo mucho más importante. Y esto es lo que hay que tener, y siempre hago hincapié. Hay un mundo invisible dentro de cada persona, dentro de cada corazón, que es el que nos da la vida. Vamos a decirlo así, es la verdadera inteligencia divina que está en todos los órdenes de la creación, en cada ser humano, en cada gobernante. Lo único que hay que aceptar es darle la oportunidad que se empiece a manifestar a través de cada persona. Hay muchísimas personas en el mundo que están dando sus vidas para ayudar a los demás, a niños carenciados, niños que en estos momentos están pasando hambruna, gente que se está trasladando de un lugar al otro, que contigo, Mariel, lo hemos hablado ya hace más de un año, que eso iba a ocurrir cuando la Virgen María se presentó a este monje ortodoxo en Grecia. Dijo que eso iba a ocurrir y está ocurriendo. En el último mensaje que nosotros hablamos, que lo habló la Virgen exclusivamente para Argentina, también para otras partes de Sudamérica y el mundo, dijo que iba a haber
movimientos sísmicos en Argentina, que nunca hubo tantos, que hay grandes Comenzaron, crisis. claro, Exacto. comenzó, exactamente, eso es muy fuerte. También aquí, Rodolfo, nos comparte gente de la comunidad sobre algo que ya habías hablado, por eso que me gustaría que lo mencionaras nuevamente, sobre qué papel juega la energía que está irradiando el 13 y Atlas sobre nuestro planeta y si es una aceleración o no, y también qué tiene que ver con la energía crística o no, por favor. En eso estaba pensando recién. Este 3i Atlas es la tercera vez que pasa por nuestro sistema solar. Ya desde hace cientos de años fue comprobado que ha tenido su paso, su travesía. Y cada vez que pasó por aquí, algo se aceleró en el proceso de evolución de las personas y de la naturaleza. Hay una energía que está enviando al planeta para que eso suceda. Al mismo tiempo está la energía crística que está haciendo ese equilibrio personal. Vamos a llamarlo esos chakras interiores, en donde se está acomodando la parte energética y todo el procesamiento de espiritualidad de cada persona, de acuerdo a lo que hace, ha hecho. Entonces, eso lo va a poner en un lugar determinado dentro de la situación planetaria. Entonces, no hay que echarle la culpa a nadie. Realmente, todas las situaciones están dentro de cada uno de nosotros. Nosotros creamos y nosotros destruimos. Entonces, empecemos a tomar conciencia de esa energía crística que está tomando posesión no solamente en todo lo que es el universo planetario, sino en nosotros. Esa energía crística es el pleno desarrollo en nuestros corazones, en nuestra mente, de la conciencia justamente de lo mejor de uno mismo. Y hay que dejar que esa conciencia entre en nosotros, que tomemos nosotros conciencia para activar esa parte de lo mejor de nosotros mismos para cada instante de nuestras vidas, de nuestros momentos. No solamente para poder trabajar, sino para poder disfrutar de la vida. Entonces, uno entra en una situación energética interior de paz, armonía y divinidad. Cuando entremos a esa parte del corazón, porque se trata de dos templos, el templo cuerpo y el templo dentro del corazón, donde está el trono de ese átomo nous, en donde genera la vida ya desde el mismo instante en donde se ovula, vamos a decir. Ahora, Rodolfo, hay cuestiones que se presentan cuando los cambios son masivos como los que estamos viviendo actualmente. Ya varios países, continentes lo están sufriendo y esto va creciendo cada vez más según los mensajes que se están recibiendo. Nosotros, a través de estos grandes maestros espirituales y a través de los profetas de todos los tiempos, nos avisaron, nos advirtieron, incluso las manifestaciones marianas que últimamente han crecido por todo el mundo. Y a partir de uno de los mensajes que nos has dado, que ha recibido el monje de Grecia, las manifestaciones marianas parece que han crecido cada vez más. Sí. Pero más allá de esto, si volvemos al humano, nuestra elección, porque muchos dicen, bueno, la culpa es de la parte política, de los gobiernos, de quienes tienen y manipulan grandes cantidades de dinero en la parte económica, pero no nos engañemos a nosotros mismos porque en realidad nosotros somos los únicos responsables de nuestras acciones y de nosotros depende muchas de las cosas que vamos a llevar adelante, sea cual sea nuestra situación, ¿no? Entonces, primero, aceptar que nuestra propia vida depende de nuestra voluntad de generar orden y que ese orden es empezar a gestar y a tener y a trabajar en lo necesario a nuestra medida. Y si no tenemos medios económicos, empezar a ordenarnos, ¿no? El orden es una de las cosas que estos maestros nos anunciaban que iba a poder ayudarnos en mucho a la hora de decidir o de enfrentar cualquier evento de cambio. Si no lo hemos hecho, lo tenemos que empezar a implementar en todos los ámbitos y facetas de nuestra vida, ¿no? Y sobre todo en la faceta interna, porque de hecho hay hechos, eventos que no se van a poder modificar, tienen que suceder
para esta especie de purificación de la humanidad, pero de nosotros depende de cómo estemos preparados. Y yo siento, y creo que esto nosotros lo hemos hablado en algún momento, que dar esta información es una parte de preparación, pero que el mensaje no tiene que quedar ahí, cada uno tiene que elaborarlo, por eso nosotros estamos proponiendo reunirnos, acercarnos con la gente para trabajar esto que nos está llegando, que realmente es la dimensión de la transformación es impresionante, incluso estos mensajes y la aparición de este 3 y Atlas y de los otros 3, de los otros Atlas que han aparecido, pero que no se han anunciado específicamente, la ciencia no se manifestó con esto, puede ser un antes y después, pero también depende de la capacidad de aceptación, porque convengamos que esto nos está superando en el nivel humano cotidiano. Esto va a la profundidad del ser y muchos de nosotros no estamos tocando la profundidad del ser y la conexión con la vida verdadera, que son los principios humanos que tenemos que preservarnos y preservar y alimentar para no desaparecer como especie. Entonces, esto, ¿cómo hacemos? ¿Qué tenemos que elegir en definitiva para poder enfrentar estos tiempos y por qué es importante esta parte espiritual? Bueno, hay algo muy importante de lo que me estás hablando, María. Yo, por ejemplo, lo mismo que todos los que nos están viendo y escuchando, eh, han visto en estos días todo lo que ha ocurrido a nuestros hermanos chilenos. Una ciudad completa se está prendiendo fuego. No quedó nada. La gente mirando, sin comida, sin agua, sin nada, sin propiedades, perdió todo. Aquí en Comodoro Rivadavia y en partes argentinas, con movimientos sísmicos, que se abre la tierra, se pierde todo también. Se pierden animales. En otras partes del planeta, fíjese lo que está pasando en Rusia. Metros y metros de altura, tapa edificios la nieve. No saben cómo sacarla. Se están muriendo personas. Entonces, lamentablemente, no se cree en todas esas advertencias ancestrales que nos han venido dando nuestros maestros, nuestros ancestros. La vida continúa. En un caso como esto, ¿qué es lo que se puede hacer? Viene un terremoto, ¿qué puedo hacer? Si yo estoy vivo, y ayudar, en principio, a mis seres humanos, a mis familiares, luego a los vecinos o a lo que tenga en ese momento a mano. No me puedo guardar todo para mí. No, tengo que compartir. Y ahí comienza el trabajo. Ahí, yo sé que algunos me estarán diciendo, sí, pero a ti porque no te está pasando. Y justamente siempre lo hablamos, Mariel. Nosotros a veces con lágrimas hablamos sobre todas las cosas que están pasando en el mundo. Pero claro, se empieza a generar un caos, de caos, de caos, de caos, y empieza nación contra nación, personas contra personas, vecinos contra vecinos. Entonces, es como siempre digo, hay un momento, hay un punto en donde yo tengo que parar la pelota, ver dónde estoy, para ver cómo le voy a dar de comer a mis hijos. ¿Sí? Entonces, acá nos tenemos que dejar de echar culpas entre todos, porque uno es de esta nacionalidad, el otro de otra, y porque el otro cree en esto, cree en lo otro, yo no lo creo. Mirémonos como seres humanos. Todos somos seres humanos con los mismos dolores. Si yo te pellizco a ti, vas a tener el mismo dolor en este momento que yo. Somos lo mismo. Si tienes hambre y yo te doy de comer, vas a estar bien, o viceversa. Eso es lo que en estos momentos nos tenemos que ocupar. Entonces, hay otros procesos, además, en donde en estos momentos la parte financiera del mundo está lleno de engaños. Uno mira el periódico, internet, YouTube o alguna de las redes, la mitad es todo falso. Nada de lo que se dice es real. Falleció el actor fulano, tal, son mentiras. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Es como el caracol, entrar en nosotros y observar realmente mi vida. Yo, ¿qué puedo hacer? ¿Cómo puedo hacer? ¿Cómo puedo ayudar? Y tengo que salir, en primer lugar, eliminar el pánico, eliminar ese temor que nos paraliza como personas. Y por sobre todas las cosas, creer en nosotros mismos que podemos salir adelante, que lo podemos lograr, que yo te puedo ayudar a ti y tú a mí. Entonces hagamos una hermandad planetaria. De eso se trata, Mariel.
Estamos en un punto tan neurálgico, tan crítico a nivel humano, que no vemos cuál debe ser el verdadero desarrollo y el verdadero interés para que esta humanidad sobreviva. Les voy a decir otra cosa. Seres extraterrestres fuera de nuestro sistema solar nos miran y nos dicen, como ya dijimos en otros mensajes, que si no tomamos la decisión de transformar nuestros pensamientos y nuestra visión sobre la vida y los elementos y los seres humanos, podemos desaparecer como sociedad humana.